Abraham tomó malas decisiones, se equivocó, se apresuró. Bueno, todos conocemos parte de la vida de Abraham y su vida, ¿verdad? Como que no estaba alineada a lo que Dios le había dicho, le había mandado. Pero aún con sus altos y bajos, Dios preservó la vida de Abraham y le guardó en el camino y cumplió su propósito en Abraham. Dios cumplió eso que le había dicho que iba a cumplir en él. Pero no fue tan fácil, ¿verdad? Y no fue tan directo, tan explícito, eso que el Señor le había pedido a Abraham. Otra persona que fue trasladada a una tierra extraña fue Noemí, pero aquí ya no por decisión de Dios. Dios no manda a Noemí a que se vaya a otra tierra. Esta decisión la tomó su marido, su esposo, Elimelech. Él es el que toma la decisión a irse a una tierra distinta por causa de la crisis, de la hambruna que estaba atravesando ese tiempo su propia tierra. Entonces, bueno, las hambrunas no son nuevas, hermano. Aquí podemos ver que en el tiempo de Noemí hubo hambre en la tierra, hubo crisis económica. Actualmente nosotros nos estamos enfrentando a una nueva crisis económica, así que esto no es nuevo. Y él tomó esa decisión. Entonces Noemí, por ser la esposa de este hombre, y dice la Biblia que la mujer debe seguir a su marido, entonces ella sigue a su esposo. Y lamentablemente, hermano, a ella no le fue muy bien porque muere su esposo y mueren sus dos hijos en tierra extraña, Noemí. Entonces, a tal punto de que ella dice, cuando ella regresa de esa tierra extraña y sus amigas la reciben, ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque esta mujer estaba amargada por cuanto le pasaron cosas muy difíciles, muy tristes en esa otra tierra. Pero aún a pesar de estas cosas difíciles y tristes que nosotros experimentamos en tierra extraña, el propósito de Dios se mantiene firme. El propósito de Dios sigue adelante. Y en medio de esa tristeza y en medio de esa calamidad, Dios nos preserva, Dios nos guarda y Dios nos ayuda a llegar a nuestro destino final. Otras personas son trasladadas a una tierra extraña por sujeción, por obediencia, como es el caso de la esposa, de los hijos menores de edad. Tenemos el caso de Esther. Esther fue una joven prima de Mardoqueo, quien huérfana, pierde a sus padres y quien la termina de criar fue su primo, Mardoqueo. Y al su primo ser cautivo e irse, ella tuvo que también irse con él. Otro fue el propio Mardoqueo, otra causa. Esto fue en contra de su voluntad. Mardoqueo, dice el libro de Esther, que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que él fue cautivo, él fue llevado en contra de su voluntad. Otro caso diferente. También podemos nombrar, ¿verdad? Daniel, que fue llevado en contra de su voluntad, cautivo. Y fueron situaciones diferentes, pero donde vemos la mano de Dios preservando a estos hombres, preservando estas vidas y cumpliendo un propósito divino en cada uno de ellos. Actualmente, yo estoy viviendo en una tierra extraña. Al principio yo no quería venir, me identifico con uno de estos personajes, ¿verdad? Lloré mucho, experimenté muchas frustraciones, soledad, impotencia, humillación, escasez, dolor, sufrimiento. Pasé días muy oscuros, desiertos muy terribles, donde le preguntaba a Dios y guardaba silencio, no había como una respuesta. Había una palabra, ¿verdad? Sabíamos que había un propósito,
pero quería más respuestas de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Por qué estoy pasando lo que pasa? ¿Por qué no me quedé en mi país donde yo no sufro de todas estas cosas? Y quizás ustedes me entienden porque ustedes también llegaron a un país que no es el de ustedes en unas condiciones, ¿verdad? Diferentes y que pues pasamos por turbulencias, por desiertos, por procesos. Uno no encuentra una explicación a la situación que vive. Pero quiero decirte, amada hermana, que cada una de esas experiencias que usted vive, cada una es, son experiencias que le van a dar forma al propósito de Dios en tu vida y que te van a llevar a un destino final. No te sientas sola, abandonada, que Dios se olvidó de mí, ahora estoy en esta tierra y ya, ahora qué va a pasar. No, Dios te tiene en la palma de su mano. Yo era una joven muy tímida y con muchos complejos, con una autoestima muy baja, y lejos de mi familia, lejos de amistades, lejos de mis hermanos en la fe, eso me, se vio más grande, fue más duro, pues atravesar las cosas por mi personalidad, por mi forma de ser. Bueno, luego mi esposo, ¿verdad? Siendo un ministro del Señor, y empezamos a fundar una iglesia, entonces se incrementó ese sufrimiento porque cuando uno es esposa de pastor, uno como que no puede estar hablando mucho porque qué dirán, ¿verdad? Que es la esposa del pastor, cómo se va a sentir triste la esposa del pastor, cómo se va a sentir sola la esposa del pastor. Y son cosas que te acrecientan el sufrimiento y el dolor, y a veces uno allí, bueno, aguanta callado, no tiene un hombro donde ir, donde descansar. No había con quién hablar, con quién desahogarse. Y todo eso te lleva a acudir al Señor, a estar en su presencia, a buscar su rostro, a tener más intimidad con Él, porque no tenemos como una persona física de confianza, aparte de que el idioma, ¿verdad? Es distinto, imagínense, hasta en eso nosotros batallamos, porque cómo nos comunicamos en un país extraño con una lengua extraña, una cultura extraña, no tiene familia. Bueno, esto es duro. Y años atrás yo no entendía todo ese sufrimiento, ese proceso que yo estaba atravesando, por qué Dios me sacó de mi país, por qué si yo estaba bien, si yo aquí ahora lo que estoy es pasando trabajo, cosas que yo pagaba para que me hicieran en mi país, yo ahora las tengo que hacer aquí. Yo pagaba para que me cuidaran a mis hijos, yo aquí cuido niños. Yo allá pagaba para que me limpiaran la casa, yo aquí limpio casa. Yo allá pagaba para que me hicieran cosas, yo aquí se las hago a otros, entonces, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, son cosas muy terribles, muy fuertes que uno pasa, pero que hoy yo puedo ver con claridad lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y cosas que en ese momento me derribaban, me tiraban al piso, me hicieron fuerte y ya hoy no me derriban, no me tiran al piso, porque ahora puedo entender el propósito de Dios para con mi vida. Sigo avanzando, sigo ejecutando planes de acción para no salirme de los planes del Señor, del propósito de Dios. Entonces yo sé, hermanas, que todas batallamos de alguna manera con el racismo, con la xenofobia, con los documentos de inmigración, con el empleo, con el dinero, con el idioma, cosas muy difíciles, pero que el Señor nos ayuda y nos hace fuerte y nos muestra su providencia en cada una de esas situaciones. Yo a veces me pregunto, ¿por qué ahora yo tengo fe para orar por un enfermo y saber que se va a sanar? O por lo menos creer que se puede sanar, porque yo ahora tengo fe para orar por algún inmigrante y que su situación difícil y desahuciados por los abogados puedan cobrar vida y ellos arreglar, porque yo pasé por cada una de esas cosas. Entonces, cada proceso por el cual usted pasa, hermano, lo va a hacer fuerte, a, va a ser una escuela para que usted aprenda, para que usted se fortalezca y para que usted ayude a aquel que viene atrás pasando por lo que usted
pasó. A veces hay gente que viene muriendo, ay, no, mijo, usted no ha visto nada, venga que le voy a dar unos consejitos, venga que la voy a ayudar aquí, no se preocupe, tenga paz, no llore porque es necesario llorar, pero vas a salir de esa, vas a vencer, vas a saltar ese obstáculo, no se ha acabado el mundo, porque a veces yo sentía que no había luz en el túnel, que caminaba, no había un llegadero, no había una luz, no había... Dice, Señor, aquí se acabó mi vida, se acabó el ministerio, aquí se acabó todo, aquí lo que hay es que trabajo, y pague biles y uno agotado y cansado. O sea, las fuerzas se van, la fe se escurre, pero el Señor misericordioso con propósito nos ayuda a entender más adelante. Bueno, emocionalmente ni se diga, nosotras las mujeres somos muy emocionales, ¿verdad? Lloramos por todo, todo nos duele, todo nos hace sentir sensibles, nos sentimos tristes, abandonadas, y a veces uno siente como que está enloqueciendo. A mí me pasó, yo no sé si a usted le pasó, yo sé, Dios mío, yo como que me estoy volviendo loca. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sabía si eso era demonio, si era mi mente, si era... Porque son situaciones tan terribles y sin saber a quién acudir, hermano, por pena, por el que dirán, porque mira que es la pastora y mira cómo se siente y mira lo que está atravesando. Entonces, todas esas experiencias nos ayudan a nosotros hacernos fuertes en el Señor, acercarnos en el Señor, a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que pasar por muchas situaciones, incluyendo las situaciones dolorosas, incluyendo las situaciones de sufrimiento, de soledad, de tristeza. Pero si nos mantenemos firmes, veremos la gloria de Dios. Necesitamos mantenernos firmes y no permitir que el dolor, que el sufrimiento, que la frustración te lleven a abortar el plan de Dios en tu vida. Yo no sé si ustedes han conocido la historia, y si no, las invito para que después lo busquen en Google. La historia de la ostra. Dice que la perla se forma por una herida que ocurre en la ostra. Es a través de un sufrimiento que se puede apreciar el brillo de una perla. Y otro caso lo tenemos en la metamorfosis que sufre la mariposa. Esa oruga, ese gusano, ¿verdad? Feo, que después se convierte en una hermosa mariposa de colores y puede volar. Si usted lee, dice que ella, nadie la puede ayudar, nadie puede evitar el sufrimiento. Si usted, por ayudar a una oruga, la saca, queda manca, no puede volar. Es el sufrimiento, es los líquidos que ella drena que la van a ayudar a salir con vida y hermosa en esa transformación. Entonces nuestro sufrimiento es para que nos convirtamos en unas hermosas mariposas de colores, que volemos. Es para que nos convirtamos en esas perlas preciosas que el Señor sabe que somos para Él. Entonces el sufrimiento no es para matarte, no es para que te eches a morir, no es para que te des por vencida, es que está sacando lo mejor de ti para el propósito con el cual Dios te tiene en ese lugar donde tú estás. Tenemos el caso de Job, ¿verdad? Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el sufrimiento, en la pérdida, en el dolor, en la soledad, Job conoció a Dios. Y nosotros muchas veces conocemos porque el pastor nos trae una predicación, porque oímos una predicación en YouTube, pero ¿qué tal conocer a Dios cara a cara, ¿verdad? En el proceso, en el momento? Señor, sé que estás conmigo, estoy pasando por esta turbulencia, por esta situación, pero sé que tu mano está conmigo. Entonces, conocemos a Dios, se nos revela el Señor en medio del dolor, en medio de la tristeza. Nos acercamos a Dios, acudimos a Él, nos rendimos a sus pies. Y Dios está en medio del sufrimiento. Allí está el versículo que leímos, ¿verdad? Dice, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Vamos a salir con bien. Y si alguien tiene el libro de Jeremías abierto y puede leer
el capítulo 29, versículo 11. ¿Qué nos dice ese versículo? Jeremías 29, 11. 29:11 dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Verdad? Los pensamientos de Dios son de bien, Amén. son de bien, no son de mal. Entonces, hermanos queridos, allí vemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Situaciones difíciles pasan, vienen. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, entró en amargura, pero allí ella se pudo ver al Dios a quien servía cuando esta muchacha, su nuera Ruth, ¿verdad? Dice que no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta mujer de otra fe, de otra cultura, es ganada por su suegra Noemí. Y dicen sus amigas en el libro de Ruth que esta nuera valía por 7 hijos. Imagínense, nadie quiere perder un hijo, pero imagínense cómo vino a ser, ¿verdad? La ganancia, al igual que Job, perdió los hijos, pero todo fue multiplicado, tanto las ovejas, los hijos, todo le fue duplicado en ese momento. Entonces, ella se ganó a esta joven, a Ruth, la cual conoció al Dios de Israel. Ella no era judía, y vemos que de Ruth viene la genealogía del Señor. Miren todo el propósito que hay, ¿verdad? Cuando nosotros nos mantenemos en el proceso. Otra de las cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos es que Él nos va a preservar. Él nos va a preservar en ese momento difícil, en ese momento de tristeza, de problemas, donde no vemos luz. Él nos va a preservar. ¿Y qué significa preservar? Proteger, guardar, cuidar, defender. No importa el peligro, no importa el gigante que estés atravesando, Dios está allí para cuidarte. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y el Salmo 66:9 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios está allí para preservarnos, para ayudarnos. Mire, el caso de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre que era repudiado por Amán, y Amán había mandado hacer una horca porque él lo que le faltaba para ser completamente feliz, según él, era no verle la cara a Mardoqueo. Y los amigos y la esposa le recomiendan eso, y a él le pareció excelente. Quitándome a Mardoqueo, yo soy feliz. Pero Mardoqueo, que estaba en una tierra extraña y que estaba recibiendo amenazas y que su vida peligraba de muerte, y viendo nosotros ahora la película, ¿verdad? Porque es bueno ver una película, usted sabe cómo empieza, el medio y cómo termina. Y igual una telenovela, igual, pero la vida de uno lo verán otros, cómo empezó y cómo terminó, pero uno es el que está allí sufriendo y caminando y bueno, y viviendo todo esto. En ese momento Mardoqueo estaba en peligro de muerte, y miren lo que hace Dios para preservar la vida de Mardoqueo. ¿Quién puede leer? ¿Quién tiene el libro de Esther abierto? Capítulo 6, versículo 1 al 3. 6 del 1 al 3. Capítulo 6, del 1 al 3. Amén. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey,
de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Mire, qué tremendo, cómo Dios obra en un preciso momento. Cuando su vida está en peligro, al rey se le va el sueño y manda a buscar el libro de las memorias. Y se acuerda que Mardoqueo en una oportunidad lo libró a él de un complot. ¿Quién creen ustedes que puso ese insomnio en el rey? ¿Quiénes creen ustedes? Dios. Dios, quien interviene en nuestras vidas en un propósito divino, hace que esto acontezca. Y resulta que al rey le dice: hay que agradecerle a este hombre me salvó la vida y no hicimos nada por él. Y le pregunta al propio Amán: ¿qué harías tú, aquel cuya honra desea el rey? Y Amán, pensando que se refería a él mismo, le dio unas excelentes sugerencias. Oh, póngale el mejor vestido, páselo en el caballo, de voces que todo el mundo le dé pleitesía. Bueno, eso que has dicho, hazlo con Mardoqueo. Imagínese, hermano, cómo Dios salva la vida de este hombre y con honra de parte de aquel que quería su cabeza. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? La horca sirvió fue para él y Dios preservó la vida de su hijo, de su siervo. Dios vuelve a intervenir y a preservar la vida de todos los judíos de esa región por medio de la reina Esther. Amén. Todos conocemos la historia de la reina Esther. Fue procesada por el dolor, por el sufrimiento. Esther fue huérfana, no tenía a sus padres, murieron. Era extranjera en esta tierra extraña, pagana. ¿Cuánta soledad sentiría esta hermosa joven, verdad? Quizás necesitando a su mamá, queriendo contarle lo que estaba pasando, o haber evitado pasar por todo lo que pasó. Pero Dios preservó la vida de Esther. En medio de sus circunstancias y de todo eso, la condujo a cumplir el propósito divino en su vida. Dios la lleva a un lugar de privilegio, el cual iba a ser clave para salvar a su raza. Y ella entendió que eso era así. ¿Quién puede leer Esther 4:14? Amén. Esther Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Ella entendió eso, y quién sabe si para esta hora, ella entendió que era una pieza clave para salvarse, ella, su familia y todo el pueblo judío. Amén. Indiscutiblemente esa era la hora y el destino de Esther. Ese fue su propósito y llegó a él con la ayuda de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿tuvo miedo Esther? Sí, tuvo. ¿Sufrió Esther? Sí, sufrió, ¿verdad? Porque, como les decía, era una niña huérfana. Tuvo miedo porque si ella se llegaba al patio sin ser llamada, podían mandarla a matar. Solo si el rey extendía el cetro, ella preservaba la vida. Y ella se arriesgó a eso. Ella dijo: si perezco, Que perezca. Y se atrevió. Hizo un plan de acción. Mandó a orar, a ayunar a las doncellas antes de hacer todo eso. Entonces, indiscutiblemente, nosotros tenemos que hacer un plan de acción a pesar del sufrimiento, a pesar de la soledad, a pesar de la tristeza. No nos podemos quedar allí. Tenemos que hacer como hizo Esther, un plan de acción. Esto que ustedes están haciendo, excelente. Una reunión de oración, de búsqueda, de aprendizaje. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar el propósito por el cual yo estoy aquí, tanto individualmente como colectivamente, como iglesia. Entonces necesitamos que a pesar de todo tengamos un plan de acción para avanzar, para saltar los miedos, los obstáculos, para enfrentar la adversidad y para saber que Dios es el que tiene el control de mi vida. Y así como dijo Esther, si perezco, que perezca,
pero necesito accionar. Y quizás para esta hora he llegado al palacio. Quizás para esta hora he llegado a Japón. Quizás para esta hora he llegado a Estados Unidos. Quizás para esta hora he llegado a Argentina. He llegado a Brasil. He llegado a Ecuador. He llegado a Perú, a Bolivia, a cualquier país donde cualquier mujer pueda ver esta enseñanza. Quizás para esta hora. Quizás has vivido todo lo que has vivido con este propósito de Dios que todavía no descubres. Estás descubriendo. Quizás ya lo descubriste, pero necesitamos seguir avanzando para cumplir el propósito de Dios o para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es fácil, ¿verdad? Como les decía hace un momento, ver una película, ya usted sabe cómo empezó, cómo terminó, ver la vida de Esther, ya usted sabe lo que pasó, ver la vida de Mardoqueo, ya vemos el principio, vemos el final, pero hoy se sigue escribiendo tu historia y mi historia. Amén. Seguimos allí y se sigue escribiendo y son los que vienen detrás de nosotros los que la leerán muy fácil, la que la contarán muy fácil, pero usted y yo sabremos cuánto dolor hemos pasado, cuánto sufrimiento hemos sentido, cuánta soledad, cuánta escasez, cuánta humillación, cuántas pérdidas hemos tenido y que soportar y aguantar el proceso de Dios durante ese camino. También vamos a saber usted y yo que Dios estuvo allí para cuidarnos, para protegernos. Lo sigue estando, lo estará siempre para que nosotros avancemos a ese destino final que Él ha trazado para cada una de nosotras. Así que mis amadas hermanas, cobren ánimo, séquense las lágrimas y sigan avanzando, sigan caminando, porque quién sabe si para esta hora has llegado a Japón. Amén. ¿Cómo se llama la ciudad donde ustedes viven? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a esa ciudad? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a la iglesia Nuevo Renacer? A la iglesia donde estás allí con los pastores Raúl y Sulisato para hacer un